One Story, 28. Centrado en el tercer sermón de Moisés. Deuteronomio 27, 34. Ahora llegamos al tercer sermón de Moisés y a la parte final de su misión. Una vez más, Moisés reflexiona sobre el pasado, el camino recorrido, los acontecimientos vividos, y continúa proclamando y enseñando el corazón de Dios, la voluntad de Dios, y lo que Dios desea para su pueblo. Escribe claramente todas las palabras de esta ley sobre estas piedras. Aunque Moisés mismo no entrará en la tierra, ordena al pueblo, que sí cruzará guiado por Josué, que cuando entren en la tierra que el Señor les está dando, deben levantar piedras grandes, recubrirlas con cal, y escribir en ellas claramente y con precisión todas las palabras de esta ley. Esto es para que el pueblo escuche atentamente la palabra de Dios y recuerde obedecer los mandamientos y estatutos que el Señor da. Entonces el Señor cumplirá lo que ha prometido en la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Él está entregando a su pueblo. Y todo el pueblo dirá, amén. Moisés instruye que el pueblo debe dividirse, algunos estarán en el monte Gerizim, y otros en el monte Ebal. Luego los levitas proclamarán en voz alta los mandamientos y estatutos del Señor a todo Israel. Y todo el pueblo responderá en voz alta, amén. Al decir amén, reconocen, están de acuerdo y confiesan que lo declarado es verdadero y obligatorio. Y cuando los levitas digan, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas, todo el pueblo debe decir, amén. Este es un nuevo pacto pronunciado a la segunda generación después del Éxodo, tras el pacto de sangre hecho en el Sinaí. Aunque este pacto también será pronto quebrantado, cada parte de él será escrita y preservada para las generaciones futuras, para el pueblo de Dios en cada época. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Moisés declara que si los israelitas obedecen completamente al Señor su Dios y siguen cuidadosamente todos sus mandamientos, Él los pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ellos y los alcanzarán. Serán benditos en la ciudad y en el campo. Sus hijos, sus cosechas y su ganado serán benditos. Sus canastas y sus artesas de amasar serán benditas. Serán benditos al entrar y al salir. El Señor derrotará a sus enemigos. Bendecirá sus graneros y todo lo que emprendan con sus manos. Los establecerá como su pueblo santo. Todos los pueblos de la tierra los temerán. Su descendencia, su ganado y su tierra prosperarán. La lluvia caerá a su tiempo. Sus manos prosperarán. Prestarán a muchos, pero no pedirán prestado. Estarán en la cabeza y no en la cola, siempre arriba y nunca abajo. Pero todo esto sucederá solo si no se apartan de las palabras que Moisés les manda, ni a la derecha ni a la izquierda, y si no siguen a otros dioses. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Moisés advierte al pueblo. Si no escuchan la voz del Señor su Dios, si no obedecen cuidadosamente todos sus mandamientos y decretos, entonces vendrán sobre ellos maldiciones. Serán malditos en la ciudad y malditos en el campo. Su canasta y su artesa de amasar serán malditas. Sus hijos, los frutos de su tierra, y las crías de su ganado serán malditos. Serán malditos al entrar y malditos al salir. El Señor enviará sobre ellos maldiciones, confusión y reprensión en todo lo que emprendan, hasta que sean destruidos y sufran una ruina repentina. El Señor los herirá con enfermedades, tisis, fiebre, inflamación, calor abrasador, sequía, añublo y moho, hasta que perezcan. El cielo sobre sus cabezas será como bronce, y la tierra debajo de ellos como hierro. En lugar de lluvia, el Señor convertirá la lluvia de su tierra en polvo y ceniza. Serán derrotados delante de sus enemigos. Sufrirán úlceras como las de Egipto, tumores, llagas purulentas y sarna incurable. Serán afligidos con locura, ceguera y confusión de mente. Serán oprimidos y saqueados constantemente, sin que nadie los rescate. Se comprometerán en matrimonio, pero otro dormirá con su esposa.
Construirán una casa pero no vivirán en ella. Plantarán viñas pero no disfrutarán de su fruto. Su buey será sacrificado ante sus ojos, pero no comerán nada de él. Su asno será arrebatado, y nunca le será devuelto. Sus ovejas serán entregadas a sus enemigos, y no habrá quien los ayude. Sus hijos serán llevados por otra nación, y ellos no podrán hacer nada para impedirlo. Los extranjeros comerán el fruto de su tierra y todo el trabajo de sus manos. La opresión constante los enloquecerá. El Señor los herirá con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Ellos y su rey serán llevados a una nación desconocida, donde servirán a dioses de madera y piedra. Se convertirán en motivo de horror, en proverbio y en burla entre todas las naciones. Sembrarán mucho, pero cosecharán poco, porque las langostas lo devorarán. Plantarán viñas, pero no beberán vino, porque los gusanos destruirán las vides. Tendrán olivos, pero no usarán el aceite, porque el fruto se caerá. Tendrán hijos e hijas, pero serán llevados al cautiverio. Todos los árboles y frutos de su tierra serán devorados por las langostas. Los extranjeros que vivan entre ellos se elevarán cada vez más alto, mientras ellos descenderán cada vez más bajo. Ellos prestarán, pero ustedes no podrán prestarles. Ellos serán la cabeza, y ustedes serán la cola. Porque no obedecieron al Señor su Dios ni cumplieron sus mandamientos y decretos, todas estas maldiciones vendrán sobre ellos, los perseguirán y los alcanzarán hasta destruirlos. Serán una señal y un ejemplo para ustedes y para sus descendientes para siempre. Aunque lo tenían todo en abundancia, porque no sirvieron al Señor con alegría y con gozo de corazón, servirán a sus enemigos con hambre, sed y desnudez. Y en medio de la angustia extrema, llegarán a comer la carne de sus propios hijos. Aún el más tierno y delicado entre ustedes mirará con malos ojos a su propia familia, y no compartirá ni con su esposa ni con sus hijos la carne de sus propios hijos e hijas. Todo esto sucederá porque no obedecieron las palabras de esta ley ni temieron el nombre glorioso y temible del Señor su Dios. El Señor enviará sobre ustedes y sobre sus descendientes plagas extraordinarias y enfermedades severas, aun aquellas que no están escritas en este libro de la ley. Aunque fueran tan numerosos como las estrellas del cielo, el Señor se gozará en hacerlos perecer y destruirlos. Serán arrancados de la tierra que van a poseer y serán dispersados entre todas las naciones, de un extremo al otro de la tierra. Allí servirán a dioses de madera y de piedra, que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. En esas naciones no hallarán paz ni descanso para la planta de sus pies. El Señor les dará un corazón temeroso, ojos cansados y un alma desesperada. Vivirán en constante incertidumbre, llenos de temor de día y de noche, sin tener seguridad alguna de su vida. Por la mañana dirán, ojalá fuera de noche, y por la noche dirán, ojalá fuera de día, por causa del terror que llenará su corazón y de lo que verán sus ojos. Y finalmente, el Señor los hará volver a Egipto en barcos, por el camino del cual les dijo, nunca más volverán por él. Allí intentarán venderse como esclavos y esclavas, pero no habrá quien los compre. Él ha decidido ser tu Dios. Además del pacto hecho en el monte Sinaí, Moisés proclama ahora un nuevo pacto en los llanos de Moab. Aunque los israelitas vieron con sus propios ojos todo lo que el Señor hizo en Egipto, Moisés dice que el Señor aún no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años en el desierto, su ropa no se desgastó y sus sandalias no se rompieron, pero no recibieron la abundancia de Egipto. No bebieron vino ni licor fermentado para que supieran que Él es el Señor su Dios. El pueblo de Dios debe recordar lo que el Señor ha hecho y obedecer cuidadosamente su palabra. Entonces prosperarán. Pero este es el misterio del corazón humano, la gracia se olvida con rapidez, mientras que el resentimiento se graba con fuego. Ahora el Señor llama a todos los israelitas a presentarse ante Él para entrar en su pacto, un pacto que hace no solo con los que están presentes, sino también con los que aún no han nacido.
Promete hacerlo su pueblo y declara que él mismo será su Dios, tal como lo juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él hace que sigas todas las palabras de esta ley. Dios cumplirá todo lo que ha dicho. Si alguien escucha las palabras de este pacto con sus maldiciones, y aún así se bendice a sí mismo en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, el Señor no querrá perdonarlo. Entonces la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él. Su nombre será borrado de debajo del cielo. Cuando el pueblo de Dios desobedece su palabra y se aparta de él, vendrán la ruina, la enfermedad y la desolación. Y cuando las naciones pregunten, ¿por qué hizo el Señor esto a esta tierra? ¿Por qué esta gran ira encendida? Se responderá, porque abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, el pacto que Él hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Fueron y sirvieron a otros dioses, que no conocían, y a quienes el Señor no les había dado. Entonces vendrán sobre ellos todas las maldiciones escritas en este libro. Las generaciones futuras verán lo sucedido, y lo que estaba oculto será revelado. Y sabrán que el Señor ha hecho tal como dijo por medio de las palabras escritas en este libro. Él hará que le ames y elijas la vida. Moisés declara que, aunque los israelitas desobedecieron muchas veces y atrajeron sobre sí mismos la maldición del Señor, cuando recuerden lo que les ocurrió en las tierras donde fueron dispersados y se vuelvan al Señor con todo su corazón y con toda su alma, el Señor tendrá misericordia. El Señor los recogerá de nuevo, los hará volver a la tierra de sus padres, y los bendecirá aún más que antes. Dios circuncidará su corazón y el de sus descendientes para que amen al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, y vivan. Él hará que obedezcan sus mandamientos y que caminen en sus caminos. Restaurará su bienestar, bendecirá la obra de sus manos, sus hijos, su ganado, y el fruto de su tierra. Y se gozará nuevamente en hacerlos prosperar. Hoy pongo por testigos al cielo y a la tierra contra ustedes. Moisés dice que estos mandamientos no son demasiado difíciles ni están fuera de su alcance. Están muy cerca, en su boca y en su corazón, para que los cumplan. Él pone delante de ellos la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedecen al Señor, vivirán y serán bendecidos. Pero si se apartan y se inclinan ante otros dioses, ciertamente perecerán. Moisés llama al cielo y a la tierra por testigos, y dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios, escucha su voz y aférrate a Él, porque Él es tu vida. Él irá contigo y no te dejará ni te desamparará. Ahora Moisés dice al pueblo que aunque él no cruzará el Jordán, el Señor su Dios pasará delante de ellos y destruirá las naciones que están delante de ellos. Josué los guiará. Él exhorta al pueblo a que sea fuerte y valiente, a que no tenga temor ni se asuste, porque el Señor su Dios va con ellos. Él no los dejará ni los desamparará. Luego Moisés llama a Josué delante de todos y le encarga nuevamente, sé fuerte y valiente. Moisés escribe las palabras de esta ley y las entrega a los sacerdotes levitas y a los ancianos de Israel. Manda que cada 7 años, durante la fiesta de los tabernáculos, en el año de remisión, todo Israel se reúna en el lugar que el Señor escoja. Allí se debe leer en voz alta la ley, para que todos la escuchen. Todos. Hombres, mujeres, niños, y los extranjeros que vivan en sus ciudades, deben escuchar y aprender a temer al Señor y a cumplir todas las palabras de esta ley. Incluso los niños que aún no la conocen deben oírla y aprender a temer al Señor mientras vivan en la tierra al otro lado del Jordán. Yo sé lo que están decididos a hacer. El Señor llama a Moisés y a Josué a la tienda de reunión y les habla. Les dice que, después de la muerte de Moisés, el pueblo se apartará y se prostituirá con dioses ajenos en la tierra a la que están por entrar. Que romperán el pacto, y el Señor apartará su rostro de ellos.
Y cuando vengan los males, dirán, ¿no nos han alcanzado estos males porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Por eso, el Señor ordena a Moisés escribir un cántico y enseñarlo al pueblo de Israel. Este cántico será un testigo contra ellos. Cuando les sobrevenga el mal y la aflicción, ese cántico les recordará y testificará, porque Dios ya conoce sus pensamientos, aún antes de que entren en la tierra. Dios le dice a Josué una vez más, sé fuerte y valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Esta es palabra de aliento no solo para las batallas que vienen, sino también para la infidelidad que Dios ya sabe que ocurrirá entre su propio pueblo. Moisés pone el libro de la ley junto al arca del pacto como testigo. Llama al cielo y la tierra como testigos y advierte que vendrá el mal sobre el pueblo a causa del mal que harán al abandonar a su Dios. El cántico de Moisés. Moisés, como el Señor le había mandado, escribe el cántico y lo enseña al pueblo de Israel. En este cántico, Moisés declara que Dios es su Padre, el que los creó, los formó y los estableció. La porción del Señor es su pueblo, Jacob es su heredad. Los guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que agita su nido y revolotea sobre sus polluelos, así el Señor los guió solo, sin un Dios extraño junto a él. Pero cuando el pueblo engordó, se hartó de pan y se sintió cómodo, abandonó al Dios que lo hizo. Despreció a la roca de su salvación. Ofrecieron sacrificios a dioses que no son Dios, dioses que no conocieron, nuevos, surgidos recientemente. Se olvidaron de la roca que los engendró, y del Dios que los dio a luz. Entonces el Señor dice que esconderá su rostro y verá cuál será su fin, porque son una generación torcida, hijos infieles. Lo provocaron a celos con lo que no es Dios, y Él también los provocará a celos con un pueblo que no es pueblo, los irritará con una nación insensata. Dios advierte que los enemigos que derroten a Israel podrían pensar erróneamente que fue por su propia fuerza. Pero si el Señor no hubiera entregado a Israel en sus manos, nada podrían haber hecho. Y el Señor declara: no hay Dios fuera de mí. Cuando Moisés termina de hablar todas estas palabras al pueblo, les dice: pongan en su corazón todas las palabras que hoy les he testificado. Manden a sus hijos a que guarden y cumplan todas las palabras de esta ley. No son palabras vanas para ustedes, son su vida. Por estas palabras prolongarán sus días en la tierra que cruzan el Jordán para poseer. La bendición de Moisés. Ese mismo día, el Señor le dice a Moisés que se prepare para morir. Y antes de partir, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Al final de su bendición, dice: no hay otro como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos para ayudarte, y sobre las nubes con su majestad. El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo, dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es el escudo que te ayuda, tu espada gloriosa. Tus enemigos se rendirán ante ti, y tú pisotearás sus alturas. Moisés muere y Josué es comisionado. Moisés muere, tal como el Señor le había dicho. Nadie sabe dónde fue sepultado. El libro de Judas nos dice que el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Cuando Moisés murió, tenía 120 años. Sus ojos no se habían oscurecido, ni había perdido su vigor. Debes eliminar el mal de entre ustedes. El pecado y la maldad que impiden al pueblo de Dios vivir como su pueblo deben ser eliminados. Solo entonces el pueblo podrá vivir como ciudadanos del reino de Dios y como su pueblo escogido. Recuerda al Señor tu Dios. Moisés exhorta a los israelitas a recordar al Señor su Dios. A recordar su liberación de la esclavitud en Egipto. A recordar cómo provocaron al Señor en el desierto. Y a recordar los hechos poderosos del Señor. No deben olvidar al Señor mismo. Ni su pacto. Para ayudar a su pueblo a recordar, Dios da la circuncisión del corazón. El día de reposo.
Y las fiestas. Incluso usa la comida. Los cantos. Las piedras conmemorativas. Y el cielo y la tierra. Para que no lo olviden. Ordena una enseñanza constante en el hogar. Para que en todo tiempo y lugar recuerden al Señor. Y por encima de todo, Él les da la palabra de vida para que recuerden y nunca olviden. No tengas miedo. Moisés dice al pueblo. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se asusten ante ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes, nunca los dejará ni los abandonará. Si aman a Dios, guardan sus estatutos y leyes, eliminan el pecado de en medio de ellos y recuerdan al Señor, entonces no tendrán razón para temer, porque Dios está con ellos. Y al llegar una vez más al final de Deuteronomio, queda claro lo siguiente. El propósito de que Dios diera estos estatutos y leyes no fue decir: guárdalos para que califiques como mi pueblo. Sino más bien: esfuérzate con todo tu corazón en guardarlos, y en ese intento verás que no puedes. Y cuando reconozcan su incapacidad, clamarán al Señor por salvación. Nuestra santificación no nos lleva a convertirnos en dignos, sino que nos ayuda a descubrir cuán indignos somos, y a aferrarnos aún más a la gracia de Dios. Ahora hemos llegado al final del camino que comenzó en Génesis y continuó por Éxodo, hasta llegar a Deuteronomio. Dios llamó a un pueblo pecador, el pueblo de Israel, y según su voluntad y propósito, los hizo sus hijos, su pueblo, y sus siervos. Esta es la historia del celo de Dios. Y ahora, la historia continúa, no con Moisés, sino con Josué, guiando al pueblo para conquistar la tierra de Canaán, la herencia que el Señor les ha dado.